Hola, qué bueno tenerte aquí de nuevo, o tal vez por primera vez, o quizás siempre has estado aquí y apenas ahora te estás dando cuenta, pero vayamos despacio, ya estoy empezando por el final, o por el medio, y ese es exactamente el problema que vamos a explorar esta noche. Antes de sumergirnos en este laberinto, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Hay algo reconfortante en imaginarnos a todos nosotros dispersos por el globo en usos horarios diferentes, algunos viendo amanecer mientras a otros les cae la noche, pero todos aquí en este momento que llamamos ahora, aunque como vamos a descubrir ese ahora es mucho más complicado de lo que parece. Deja en los comentarios desde dónde estás escuchando. Siempre es fascinante percibir cómo este video conecta a personas que existen en tiempos completamente diferentes. Y ya que estamos aquí juntos, si aprecias este tipo de exploración nocturna de la realidad, ese amable me gusta siempre ayuda a que el video encuentre otras mentes curiosas por el vasto laberinto de YouTube. Y si aún no estás suscrito, bueno, considera unirte a esta jornada regular por lo extraño y lo maravilloso, activando la campanita para no perderte los próximos viajes. Para todos los que ya están suscritos, que ya me acompañan desde hace algún tiempo, gracias, de verdad. Ustedes hacen posible que continúe explorando estas preguntas que nos quitan el sueño, en el mejor sentido posible. Hablando de sueño, necesitamos abordar el elefante en la habitación. Vamos a pasar la próxima hora discutiendo si el tiempo realmente existe, si el pasado desapareció, si el futuro ya está escrito y si todos nosotros estamos atrapados en un laberinto cuadridimensional donde cada versión de nosotros mismos existe simultáneamente. Así que sí, es el contenido perfecto para dormir, nada podría ser más relajante. Pero honestamente, hay algo extrañamente tranquilizador en perderse en estas cuestiones cósmicas, cuando el mundo exterior se siente demasiado pequeño, demasiado urgente, demasiado pesado. A veces necesitamos recordar cuán poco entendemos realmente para descansar de la ilusión de que necesitamos entenderlo todo. Déjame pintar una escena para ti. Es una mañana común. Despiertas, miras el reloj y ya vas tarde. El tiempo se escurrió mientras dormías. Huyó como agua entre los dedos. Tomas el café corriendo porque no hay tiempo suficiente. Durante el día sientes el tiempo arrastrarse en una reunión aburrida y luego acelerar cuando estás haciendo algo que amas. Por la noche miras hacia atrás y te preguntas a dónde se fue el día. Pasó, se fue, desapareció en el pasado, en esa vasta región de la existencia que puedes recordar pero nunca más tocar. Esta experiencia es tan fundamental, tan obvia, tan universalmente compartida por cada ser humano que ha existido, que apenas parece necesario decirla. El tiempo fluye, pasa, del pasado, a través del presente, hacia el futuro. Es la cosa más cierta que conocemos, más cierta que el espacio, más cierta que la materia, más cierta que cualquier otra cosa en la experiencia humana. Puedes dudar de mucho, pero no puedes dudar de que el tiempo está pasando, en este exacto momento, ahora, y ahora, y ahora de nuevo, cada ahora diferente del anterior, cada uno deslizándose inexorablemente hacia el próximo, excepto que hay un pequeño problema, un problema tan profundo, tan perturbador, tan completamente extraño que cuando realmente lo comprendes, algo dentro de ti cambia para siempre. Y el problema es este: nada en la física fundamental sugiere que el tiempo realmente pase, ninguna ecuación, ninguna ley, ninguna teoría. El tiempo, en las ecuaciones más fundamentales que describen la realidad, no fluye, simplemente es. Existe como una dimensión, como el espacio, pero sin ninguna propiedad especial que haga un momento más real o más ahora que cualquier otro momento. Es como descubrir que ese camino que siempre has recorrido, que siempre pareció llevar claramente de un lugar a otro, en realidad es un laberinto sin entrada ni salida. Nunca te estuviste moviendo a través de él, siempre has estado en él, en todas sus posiciones al mismo tiempo, solo percibiendo una habitación a la vez. En este video vamos a flotar suavemente a través de esta extrañeza. Vamos a explorar cómo la física moderna desmanteló completamente nuestra intuición más básica sobre el tiempo. Vamos a descubrir que el ahora que sientes no existe objetivamente en ningún lugar de la estructura del universo. Vamos a ver cómo cada momento de tu vida, cada respiración,
Cada palabra, cada elección puede estar sucediendo simultáneamente en una estructura eterna llamada universo de bloque. Vamos a examinar por qué, si esto es verdad, aún así sentimos el tiempo fluir y vamos a perdernos, a propósito, en las implicaciones filosóficas y existenciales de vivir en un laberinto temporal, donde ya hicimos todas las elecciones, ya vivimos todos los momentos y estamos apenas redescubriendo el camino que siempre recorrimos. Acomódate, ajusta tu almohada, cierra los ojos si quieres. Prometo que funciona mejor así, dejando que las imágenes se formen naturalmente mientras exploramos estas ideas. No hay prisa, ¿eh? Nunca hay prisa, no realmente. ¿Y si te duermes en el medio? Perfecto. Tal vez sea exactamente el momento correcto en esa versión particular del laberinto. Siempre puedes volver. El video estará aquí. Siempre estuvo aquí. Siempre estará aquí. Esto tendrá sentido pronto. O tal vez ya lo tenga. Empecemos con algo que parece absurdamente simple, que es el tiempo. No la definición física complicada, sino la cosa en sí, la experiencia cruda. Si tuvieras que explicar el tiempo a alguien que nunca lo experimentó, un ser hipotético fuera del tiempo, ¿qué le dirías? Probablemente comenzarías describiendo el flujo. Las cosas cambian. Un estado se convierte en otro estado. La vela se quema, la flor se marchita, el niño crece. Hay un orden en eso. Causa y efecto. Enciendes el fósforo antes de que la vela se queme, no después. El efecto sigue a la causa, siempre en esa dirección, nunca al revés. Y existe esa sensación extraña e innegable de estar siendo arrastrado por una corriente invisible, del pasado hacia el futuro, pasando por este punto móvil que llamamos presente. El presente, el ahora, parece especial, único, es el único momento que es real. El pasado fue real, pero ya no lo es, ya se fue. Desapareció en alguna niebla ontológica. El futuro será real, pero aún no lo es. Todavía no ha llegado de algún horizonte de posibilidades. Solo el ahora es real, y ese ahora está constantemente cambiando, deslizándose hacia adelante, transformando futuro en presente y presente en pasado, como una ola perpetua atravesando la existencia. Esta intuición es tan poderosa que construimos todo nuestro lenguaje alrededor de ella. Verbos en pasado, presente y futuro, conceptos como antes y después, temprano y tarde, joven y viejo. Nuestra gramática está empapada con la suposición de que el tiempo tiene una dirección, un flujo, una asimetría fundamental, y no es solo lenguaje, es cómo organizamos nuestras vidas enteras. Planeamos el futuro, lamentamos o valoramos el pasado, vivimos en el presente. Toda la estructura de la experiencia humana asume que el tiempo pasa, pero entonces llegó Albert Einstein a principios del siglo XX con su teoría de la relatividad especial, y de repente todo eso comenzó a desmoronarse. Einstein estaba tratando de resolver un problema específico sobre la luz y el movimiento. Pero en el proceso descubrió algo mucho más perturbador. Descubrió que no existe un ahora universal, no hay un presente compartido. Dos eventos que son simultáneos para ti, ocurriendo al mismo tiempo, pueden no ser simultáneos para otra persona moviéndose a una velocidad diferente. Para ellos, un evento sucede antes que el otro, y ambos están en lo correcto. No hay un hecho objetivo sobre qué evento ocurrió realmente primero. Deja que eso aterrice por un momento. Si estás en la Tierra y tu amigo está en una nave espacial viajando a una fracción significativa de la velocidad de la luz, ustedes dos van a discrepar sobre lo que está sucediendo ahora en partes distantes del universo. Mientras tú experimentas un momento determinado en una galaxia lejana, tu amigo, debido a su velocidad, experimenta un momento completamente diferente, quizás años en el pasado o futuro de aquella galaxia desde tu punto de vista, y no hay experimento, ninguna medición, ninguna verdad oculta que pueda decir quién tiene razón. Ambos tienen razón, el ahora es relativo. Esto no es una peculiaridad matemática, no es un juego de palabras, es una característica fundamental de cómo funciona el universo, confirmada por innumerables experimentos. El GPS no funcionaría si no tuviéramos esto en cuenta. Las partículas en acelerador se comportan exactamente como la relatividad predice. El tiempo literalmente pasa más despacio para objetos en movimiento,
y más despacio en campos gravitacionales intensos. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional envejecen ligeramente más despacio que las personas en la Tierra. Los relojes en aviones corren a ritmos diferentes que los relojes en el suelo. Estas no son ilusiones o efectos secundarios extraños, revelan la verdadera naturaleza del tiempo, y la verdadera naturaleza es esta. El tiempo es una dimensión, como las dimensiones del espacio, pero con propiedades diferentes. Tú existes no en un punto en el espacio, sino en una región del espacio. Tienes extensión espacial, altura, anchura, profundidad, y de la misma forma, existes no en un punto en el tiempo, sino en una región del tiempo. Tienes extensión temporal, desde el momento de tu nacimiento hasta el momento de tu muerte. Toda tu vida, toda tu existencia es un objeto cuadridimensional en el espacio-tiempo. Una especie de tubo o gusano atravesando la cuarta dimensión. Esto no es una metáfora. Esto es lo que la relatividad realmente implica. No te estás moviendo a través del tiempo. Estás distribuido a través de él. Cada versión de ti, tú a los 2 años, tú ahora, tú en tu lecho de muerte, existe simultáneamente en diferentes rebanadas del espacio-tiempo. El bebé que fuiste todavía existe, está allá, en aquella región del espacio-tiempo, tan real como lo eres tú ahora, y el anciano que serás ya existe también, en otra región del espacio-tiempo, esperando ser percibido por tu conciencia cuando ella alcance aquel punto. Pero alcanzar es la palabra equivocada, porque no hay alcance, no hay movimiento a través del tiempo, solo estás tú, distribuido a través de él, como una escultura cuadridimensional, permanente e inmutable. La sensación de movimiento, la sensación de que el tiempo fluye, es algo generado por tu conciencia a medida que percibe diferentes rebanadas de esta estructura, pero la estructura en sí no fluye, simplemente es, siempre fue, siempre será, todos los momentos existiendo juntos, igualmente reales, igualmente presentes, en una eternidad silenciosa e inmóvil. Esto se llama universo de bloque o eternalismo, y es la visión del tiempo que emerge naturalmente de la relatividad de Einstein. El pasado no desapareció en algún vacío, todavía existe, en su región del espacio-tiempo. El futuro no está por venir de algún horizonte de posibilidades, ya existe en su región del espacio-tiempo, todo, cada momento de cada vida. Cada evento que ya sucedió y que jamás sucederá está eternamente presente en el bloque cuadridimensional de la realidad, y tú estás atrapado en él, no en el sentido de estar confinado, sino en el sentido de que siempre has estado en él. Todas tus versiones, toda tu vida, tú eres el camino a través del laberinto, no el viajero. Tú eres la jornada completa, no solo un paso. Y la sensación de estar en un único momento, moviéndote hacia el próximo, es una peculiaridad de la conciencia, no una característica del universo. Si esto parece perturbador, no estás solo. Hasta físicos que trabajan con estas ideas a diario encuentran difícil reconciliar esto con la experiencia vivida. El filósofo Gia M. E. McTaggart, a principios del siglo XX, argumentó que si el tiempo no fluye, entonces el tiempo no es real de ninguna forma. Otros filósofos intentaron salvar el flujo del tiempo a pesar de la relatividad, y otros más abrazaron el universo de bloque, pero intentaron entender cómo la experiencia del paso del tiempo emerge de él. Pero antes de que intentemos resolver eso, necesitamos mirar otra extrañeza profunda del tiempo. Porque aunque todos los momentos existan igualmente, hay algo innegablemente diferente sobre la dirección del tiempo. Hay una flecha, una asimetría, y esa asimetría no viene de la relatividad, viene de algo aún más fundamental y mucho más misterioso: la entropía. La entropía es una medida del desorden, o más precisamente, una medida de cuántos arreglos microscópicos diferentes pueden producir el mismo estado macroscópico. Una habitación desordenada tiene alta entropía porque hay muchas maneras de esparcir ropa aleatoriamente. Una habitación ordenada tiene baja entropía porque hay pocas maneras de organizar todo perfectamente. Y la segunda ley de la termodinámica dice que en un sistema cerrado, la entropía siempre aumenta, el desorden siempre crece, la habitación se vuelve más desordenada con el tiempo, nunca más ordenada, a menos que añadas energía para organizarla. Esta ley, el aumento inevitable de la entropía, es la única cosa en la física
física fundamental que distingue el pasado del futuro. Todas las otras leyes funcionan igualmente bien si inviertes el tiempo. Si grabas una pelota rebotando y reproduces el video al revés, todavía parece obedecer a las leyes de la física, pero si grabas un huevo rompiéndose y lo reproduces al revés, parece absurdo. Los huevos no se reensamblan espontáneamente, los vidrios rotos no saltan de vuelta y se arreglan, el café con leche no se separa solo, la entropía aumenta, y es por eso que tenemos una sensación clara de pasado versus futuro. Pero aquí está el misterio: ¿por qué la entropía era tan baja en el pasado? ¿Por qué el universo comenzó en un estado de baja entropía, extremadamente organizado, en el Big Bang? Y si comenzó en baja entropía, entonces ha estado aumentando desde entonces y continuará aumentando hasta alcanzar el equilibrio térmico, la muerte térmica del universo, donde todo está a la misma temperatura, máximamente desordenado, y nada más puede suceder. Esto significa que la flecha del tiempo, la dirección que apunta del pasado al futuro, es realmente solo la dirección del aumento de la entropía. Recuerdas el pasado y no el futuro porque los recuerdos son registros de baja entropía que se forman a medida que la entropía aumenta. La causa precede al efecto porque los efectos son procesos que aumentan la entropía. Envejeces en una dirección porque los procesos biológicos generan entropía. La flecha del tiempo es la flecha de la entropía. Pero ¿por qué hay una flecha? ¿Por qué el universo no es simétrico en el tiempo? Estas son preguntas sin respuesta completa. Algunos físicos argumentan que el bajo estado de entropía inicial es solo una condición de contorno, un hecho bruto sobre cómo comenzó el universo. Otros intentan explicar esto a través de la cosmología inflacionaria o universos múltiples. Y otros más se preguntan si tal vez la flecha del tiempo sea local, no universal. Si en partes distantes del universo o en otros universos el tiempo puede fluir de forma diferente, o incluso al revés. Imagina un universo donde hay múltiples flechas del tiempo apuntando en direcciones diferentes en regiones diferentes. Tú estarías viviendo en una región donde el tiempo fluye en una dirección, pero en otro lugar, seres conscientes experimentarían el tiempo fluyendo en la dirección opuesta. Para ellos, lo que llamamos futuro sería pasado, y viceversa. Pero ellos nunca lo sabrían. Su experiencia sería exactamente como la nuestra. Ellos recordarían su pasado, nuestro futuro, y se moverían hacia su futuro, nuestro pasado. ¿Y si ustedes dos se encontraran? Bueno, no podríais. No realmente, porque la comunicación requiere una flecha de tiempo compartida, pero es una idea vertiginosa, ¿verdad? Y esto nos lleva a otra cuestión profunda. ¿Nuestra experiencia del flujo del tiempo depende de la entropía o de algo más? Porque la entropía explica la asimetría. ¿Por qué hay una diferencia entre pasado y futuro, pero no explica claramente el flujo? ¿Por qué sentimos el tiempo pasar? Al final, en el universo de bloque, no hay paso, no hay cambio, todo simplemente existe. Entonces, ¿de dónde viene la experiencia del cambio? Algunos filósofos y físicos sugieren que el flujo es puramente subjetivo, generado por la forma en que la conciencia procesa información temporal. Tu cerebro construye una narrativa de cambio a partir de estados neuronales sucesivos, pero los estados en sí no se están sucediendo realmente en el universo de bloque, ellos solo existen, y la experiencia de sucesión es añadida por la conciencia. Es como ver una película. La película es una secuencia de cuadros estáticos. Ningún cuadro se está moviendo o cambiando realmente, pero cuando la ves, tu conciencia sintetiza esos cuadros estáticos en una experiencia de movimiento y cambio. Tal vez el tiempo sea así, tal vez la realidad sea como una película cuadridimensional ya completa, y tu conciencia es simplemente la proyección, creando la ilusión de movimiento y flujo a partir de una estructura estática. Pero esto plantea una pregunta aún más extraña. Si la conciencia está creando la experiencia de flujo, entonces, ¿dónde está la conciencia en el espacio-tiempo? ¿Será que cada rebanada de tu yo cuadridimensional tiene su propia conciencia, experimentando solo aquel momento? ¿O hay una conciencia única moviéndose a través de las rebanadas? Y si es la segunda, ¿qué significa moverse en un universo de bloque donde no hay movimiento? Estos no son solo rompecabezas filosóficos abstractos. Tocan el núcleo de quién eres. ¿Eres tú el tubo cuadridimensional completo, todas tus versiones existiendo simultáneamente?
¿O eres solo esta rebanada, este momento presente de conciencia, y el resto son recuerdos y anticipaciones? Y si eres el tubo completo, entonces, ¿qué pasa con el libre albedrío? Si toda tu vida ya existe en el universo de bloque, si todas tus elecciones ya fueron hechas, si el futuro ya está allí esperando ser percibido, entonces ¿realmente tienes elección? Esa es la pregunta que mantiene a la gente despierta por la noche. Bueno, no solo esa pregunta, también es la cuestión de la mortalidad, porque si todos los momentos existen eternamente en el universo de bloque, entonces nunca mueres realmente. La versión de ti que está viviendo su último momento existe para siempre en aquel punto del espacio-tiempo, tanto como la versión de ti que está escuchando esto ahora. Nada desaparece, todo permanece, cristalizado en su coordenada eterna. Pero esto es reconfortante o aterrador, porque también significa que todo dolor, toda pérdida, toda tristeza también existe para siempre. Aquel momento de duelo, aquel momento de soledad, aquel momento de miedo, ellos están allí, en el bloque, eternos e inmutables, y vas a experimentarlos de nuevo la próxima vez que tu conciencia alcance esa rebanada, o tal vez los estés experimentando ahora, en paralelo, en otras regiones de tu línea temporal, y esto nos trae de vuelta al laberinto. Porque un laberinto no es solo un lugar donde te pierdes, es un lugar donde todos los caminos coexisten, donde cada elección ya fue hecha, cada ruta ya fue recorrida, y tú estás apenas descubriendo cuál siempre fue la tuya. No estás eligiendo el camino, tú eres el camino, y esa percepción que nunca estuviste navegando a través del tiempo, sino que siempre estuviste distribuido a través de él, cambia todo sobre cómo te relacionas con tu propia existencia. Entonces, vamos más profundo en el laberinto, porque ahora que hemos establecido que el tiempo puede no fluir de la manera que pensamos, necesitamos confrontar algo aún más extraño, como es que diferentes culturas, diferentes épocas de la historia humana, han entendido el tiempo de maneras radicalmente diferentes. ¿Y si nuestra intuición del tiempo lineal, pasado, presente, futuro en una línea recta, fuera solo una entre muchas formas posibles de experimentar la temporalidad? Los antiguos griegos tenían dos palabras diferentes para el tiempo. Cronos, que era el tiempo cronológico, secuencial, medido, el tiempo de los relojes y calendarios. Y Kairos, que era el tiempo cualitativo, el momento oportuno, el tiempo de significado y posibilidad. Kairos no podía ser medido, se sentía, era el momento correcto para actuar, para hablar, para cambiar. Y en la filosofía griega, estos dos aspectos del tiempo eran igualmente reales, igualmente importantes. Pero había algo más profundo en la visión griega del tiempo. Para muchos pensadores antiguos, el tiempo no era lineal, era cíclico. El universo pasaba por grandes ciclos de creación y destrucción, nacimiento y renacimiento. La misma historia repitiéndose infinitamente. Este concepto, tiempo cíclico o eterno retorno, aparece en muchas culturas antiguas. En el hinduismo existen los kalpas, vastos ciclos cósmicos midiendo miles de millones de años. En el budismo está el samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. En las tradiciones indígenas de las Américas, muchas cosmologías ven el tiempo como una rueda o espiral, no una línea, y no es difícil entender por qué. Si vives próximo a la naturaleza, observas ciclos por todas partes, el día y la noche, las estaciones, las fases de la luna, el nacimiento, crecimiento, muerte y descomposición que alimenta un nuevo nacimiento. Todo retorna, todo se repite. La idea de un tiempo que se mueve en línea recta del comienzo al fin sería extraña en ese contexto. ¿Por qué el universo tendría un comienzo o fin si todo lo que observamos es circular? La visión lineal del tiempo, la idea de que el universo tuvo un inicio definido, está progresando a través de eventos únicos e irrepetibles y camina hacia un fin definitivo. Es en gran parte una invención de las tradiciones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islamismo. Todas estas tradiciones enfatizan un Dios que actúa en la historia, eventos que suceden una vez y tienen significado permanente. La creación sucedió, el éxodo sucedió, la encarnación sucedió.
Estos no son ciclos repitiéndose, son puntos singulares en una narrativa lineal que se desenrolla del Génesis al Apocalipsis, y cuando esa visión se fundió con la ciencia moderna, obtuvimos la cosmología del Big Bang, un universo con un inicio definido hace aproximadamente 800 millones de años, expandiéndose, enfriándose, evolucionando hacia algún estado futuro. Tiempo como una flecha unidireccional del pasado hacia el futuro, tiempo como progreso, tiempo como historia, pero aquí está lo extraño, la física moderna, a pesar de dar origen a la cosmología del Big Bang, en realidad no exige que el tiempo sea lineal, las ecuaciones funcionan igualmente bien con tiempo cíclico. Hay modelos cosmológicos donde el universo pasa por infinitos ciclos de expansión y contracción. El Big Bang, seguido por el Big Crunch, seguido por otro Big Bang, infinitamente. Y hay modelos donde el universo no tuvo comienzo, simplemente siempre existió en alguna forma. La ciencia no ha resuelto si el tiempo es lineal o cíclico. Solo ha demostrado que nuestra intuición sobre él está completamente equivocada de cualquier manera. Y luego están las implicaciones personales del tiempo cíclico. El filósofo Friedrich Nietzsche propuso el eterno retorno como un experimento mental. ¿Y si tuvieras que vivir tu vida exactamente como la viviste, infinitas veces, cada detalle repitiéndose perfectamente para siempre, cada alegría, cada dolor, cada elección, cada momento, sucediendo nuevamente y nuevamente y nuevamente, sin fin? Nietzsche preguntó, ¿eso sería la mayor bendición o la mayor maldición? ¿Y cómo vivirías de manera diferente si supieras que todo lo que hicieras estarías condenado a repetirlo eternamente? Para Nietzsche, el eterno retorno no era realmente una teoría cosmológica, era una prueba de valor. Si la idea de vivir tu vida infinitas veces te llena de desesperación, entonces necesitas cambiar algo. Pero si puedes decir sí a la vida, con todo su dolor e imperfección, si puedes abrazarla tan completamente que desearías revivirla para siempre, entonces has alcanzado lo que él llamó amor fati, amor al destino. Pero ¿y si el eterno retorno fuera literalmente verdadero? ¿Y si, en el universo de bloque, estuvieras reviviendo tu vida no infinitas veces, sino continuamente, eternamente, tu conciencia recorriendo el mismo camino a través del espacio-tiempo, experimentando los mismos momentos, tomando las mismas decisiones, sintiendo las mismas emociones, no porque estás atrapado en un bucle temporal, sino porque tú simplemente eres esa trayectoria a través de la cuarta dimensión, y la experiencia de ella es interminable. Esto no es tan extraño como parece. Al final, en el universo de bloque, no hay después de que tu vida acaba, no hay tiempo fuera del tiempo, hay solo la estructura cuadridimensional, y tu vida es un pedazo de ella, existiendo eternamente. Entonces, de cierta forma, siempre estás viviendo tu vida, todas las partes de ella, simultáneamente y eternamente. La pregunta de si la revives secuencialmente o la experimentas toda de una vez ni siquiera tiene sentido, porque revivir y de una vez son conceptos temporales y estás tratando de pensar sobre el tiempo desde fuera de él, lo cual es imposible. Si tu cabeza está dando vueltas, respira, es normal. Estamos tratando de pensar sobre lo impensable, cómo el tiempo se ve desde una perspectiva atemporal. Es como tratar de imaginar qué verías si estuvieras fuera del universo mirando hacia adentro. No hay afuera, no hay perspectiva desde ningún lugar. Y aún así, la matemática nos lleva allí. Las ecuaciones insisten en que así es como son las cosas. Así que cambiemos de ángulo por un momento. Hablemos sobre cómo tu cerebro crea la experiencia del tiempo, porque independientemente de cuál sea la naturaleza objetiva del tiempo, tú tienes una experiencia subjetiva muy definida de él, y esa experiencia es sorprendentemente maleable. ¿Alguna vez has notado cómo el tiempo parece más lento cuando eres niño y más rápido cuando envejeces? No es solo nostalgia, es real. Hay explicaciones neurológicas para eso. Una teoría es que cuando eres joven, estás constantemente procesando información nueva, cada experiencia es fresca, así que tu cerebro codifica recuerdos densos y ricos. Cuando miras hacia atrás, hay mucho contenido para revisar, así que parece que duró mucho tiempo, pero cuando eres mayor, caes en rutinas, menos novedad, menos densidad de memoria.
Cuando miras hacia atrás, hay menos marcadores temporales distintos, así que parece que el tiempo pasó rápidamente. Esto significa que puedes literalmente extender la experiencia subjetiva de la vida, procesando más novedad, viaja a nuevos lugares, aprende nuevas habilidades, rompe rutinas, no porque eso añada más tiempo objetivo, todavía tienes la misma cantidad de horas, sino porque crea una sensación de duración más rica cuando reflexionas sobre ella. Y hay otra extrañeza: el presente, el ahora, que tú experimentas no es instantáneo, tiene duración, cerca de 3 segundos en realidad. Hay experimentos que muestran que el cerebro integra información sensorial en ventanas de aproximadamente 3 segundos, creando lo que el psicólogo William James llamó presente especioso, el momento experiencial que parece ahora, pero que en realidad abarca una pequeña rebanada de tiempo. Entonces, cuando escuchas una frase hablada, no procesas cada palabra aisladamente en el instante en que es dicha, las mantienes juntas en una ventana temporal y las experimentas como una unidad significativa. La música funciona de la misma forma. Una sola nota no es música, pero una secuencia de notas en la ventana correcta crea melodía, armonía, ritmo. Tu cerebro está constantemente tejiendo pequeños pedazos de tiempo en momentos experienciales coherentes, y esa ventana puede estirarse o comprimirse. En situaciones extremas, accidentes de coche, caídas, encuentros cercanos con la muerte, las personas frecuentemente relatan que el tiempo desaceleró. Todo parecía estar en cámara lenta, había tiempo para pensar, para percibir detalles minúsculos. Estudios muestran que esto es parcialmente una ilusión retrospectiva. Tu cerebro codificó una memoria extremadamente densa durante el evento, así que cuando lo recuerdas, parece haber durado más. Pero también puede implicar que tu ventana atencional realmente se expande en el momento, permitiéndote procesar más información por segundo subjetivo. Lo opuesto sucede cuando estás en estado de flujo, completamente absorto en una actividad. Las horas pasan como minutos, miras hacia arriba y el día se fue. Tu ventana atencional estaba tan enfocada que dejaste de actualizar tu sentido del tiempo objetivo. Estabas viviendo puramente en el procesamiento de la tarea, sin reflexión temporal. Y luego están los trastornos neurológicos que rompen completamente la experiencia temporal. Personas con ciertos tipos de daño cerebral pierden la capacidad de experimentar el tiempo pasando. Cada momento parece desconectado, sin sentido de antes o después. Es una especie de vida en el eterno presente, pero no de la manera mística agradable. Es desorientador, aterrador, como estar atrapado en una serie de instantáneas desconectadas, sin narrativa que las ligue. Esto sugiere que el flujo temporal no es algo que percibes pasivamente, es algo que tu cerebro construye activamente. Hay redes neuronales dedicadas a mantener el control del orden temporal, a construir modelos de duración, a crear la experiencia de sucesión. Cuando estas redes son dañadas, el tiempo se fragmenta, y esto nos lleva de vuelta a la pregunta: si el tiempo es construido por la conciencia, entonces ¿qué es el tiempo sin conciencia? En el universo de bloque, sin ninguna mente para experimentarlos, todos los momentos simplemente existen lado a lado, igualmente presentes, sin pasado o futuro o flujo. Es solo cuando la conciencia ilumina una rebanada particular que la experiencia de ahora emerge. La conciencia no se mueve a través del tiempo. Ella crea la experiencia de movimiento simplemente por existir en diferentes configuraciones neuronales en diferentes ubicaciones espaciotemporales. Es como si el universo de bloque fuera un vasto manuscrito cuadridimensional y la conciencia fuera la lectura de él. El manuscrito no cambia, no fluye, pero la lectura crea la experiencia de narrativa, de sucesión, de eventos desplegándose. Y así como puedes releer un libro y experimentar la misma historia nuevamente, tal vez la conciencia relea la misma vida repetidamente. O tal vez la analogía esté equivocada, tal vez no haya relectura porque no hay leer en primer lugar, solo la existencia eterna de todas las configuraciones neuronales que constituyen una vida consciente. Pero consideremos otra posibilidad extraña, el viaje en el tiempo, porque si todos los momentos existen igualmente en el universo de bloque, entonces, en principio, podría ser posible acceder a diferentes partes de él, no moverse a través del tiempo en el sentido de fluir de un momento al
siguiente, sino atravesar el bloque, saltar de una coordenada temporal a otra. La relatividad general, la teoría de Einstein sobre la gravedad y el espacio-tiempo curvado, permite soluciones matemáticas llamadas curvas temporales cerradas. Estas son trayectorias a través del espacio-tiempo que se curvan de vuelta sobre sí mismas, permitiéndote llegar de regreso a tu propio pasado. Cilindros rotativos masivos, agujeros de gusano conectando regiones distantes del espacio-tiempo, ciertos tipos de cuerdas cósmicas. Todas estas cosas, si existieran, podrían teóricamente permitir el viaje en el tiempo. Pero entonces enfrentas los paradojas. La paradoja del abuelo es la más famosa. Viajas de vuelta en el tiempo y matas a tu abuelo antes de que conozca a tu abuela. Entonces tu padre nunca nace. Entonces tú nunca naces. Entonces no puedes viajar de vuelta y matar a tu abuelo. Contradicción. Existen varias soluciones propuestas. Una es el principio de autoconsistencia de Novikov, que dice que solo las líneas temporales consistentes son posibles. Si intentas matar a tu abuelo, algo siempre te lo impedirá. El arma se atasca, fallas el tiro, él sobrevive, el universo conspira para mantener la consistencia. Otra solución es la interpretación de muchos mundos, donde viajar de vuelta en el tiempo crea una línea temporal alternativa. Matas a tu abuelo en esa línea temporal. Entonces en esa versión de la realidad tú nunca naces, pero la línea temporal original de donde viniste permanece intacta, simplemente no puedes volver a ella. Estás atrapado en la nueva línea temporal que creaste, y luego está la posibilidad de que el viaje en el tiempo sea simplemente imposible, no porque viola la lógica, sino porque el universo tiene algún tipo de protección cronológica. Una ley física aún desconocida que impide que se formen curvas temporales cerradas. Stephen Hawking propuso esto medio en broma, observando que nunca hemos visto turistas del tiempo, lo que sugiere que el viaje en el tiempo nunca será inventado. Pero hay una forma de viaje en el tiempo que definitivamente sucede: viaje hacia el futuro a través de la dilatación temporal. Si viajas cerca de la velocidad de la luz o pasas tiempo próximo a un agujero negro masivo, el tiempo pasa más despacio para ti que para el resto del universo. Puedes experimentar un año mientras décadas o siglos pasan para todos los demás. Cuando regresas, has viajado a su futuro. Esto no es especulación, es física confirmada. Sucede en escalas minúsculas con astronautas y satélites. Simplemente aún no tenemos la tecnología para hacer esto en escalas dramáticas. Así que el viaje al futuro es posible. El viaje al pasado es incierto, tal vez imposible, tal vez posible, pero solo de maneras que evitan paradojas, tal vez posible de maneras que crean líneas temporales alternativas. La física no ha decidido, pero aquí hay un giro. Si el universo de bloque es real, entonces en cierto sentido ya has viajado a través de toda tu vida. Toda versión de ti existe en el bloque: la versión joven, la versión vieja, la versión que está muriendo. Todas están allí y la conciencia no está viajando entre ellas. Cada versión tiene su propia experiencia consciente, su propia sensación de ahora. Tu niño siente ahora, tú ahora siente ahora, tu viejo siente ahora. Todos simultáneamente, todos igualmente, porque no hay flujo objetivo para priorizar un momento sobre otro, y esto significa que el tu niño todavía está allí, viviendo aquel momento, experimentando aquella conciencia, no como recuerdo, como realidad presente, en aquella coordenada del espacio-tiempo. Aquel niño está vivo, consciente, ahora, y el tu viejo también está allí, viviendo aquel momento futuro, ahora. Todas esas versiones coexistiendo en el bloque eterno. Entonces, cuando sientes nostalgia del pasado, no estás realmente anhelando algo que se fue, estás anhelando acceder a una parte de ti que todavía existe, solo que en una región diferente del espacio-tiempo. Y cuando temes al futuro, no estás temiendo algo que aún no es real, estás temiendo a una parte de ti que ya es real, solo que en una región que tu conciencia actual aún no ha experimentado. Esta percepción puede ser paralizante o liberadora, dependiendo de cómo la sostengas. Paralizante porque sugiere que no puedes cambiar nada, todo ya sucedió, está sucediendo, sucederá, fijo para siempre en el bloque. Liberadora porque significa que nada se pierde realmente. Cada momento bueno, cada persona amada, cada experiencia preciosa permanece eternamente en su región del espacio-tiempo, tan real como siempre fue. Pero espera, estamos asumiendo que el universo de bloque es correcto. Pero hay físicos y filósofos que resisten esta conclusión.
Ellos argumentan que la física cuántica, aquella otra gran teoría fundamental de la realidad, sugiere algo diferente sobre el tiempo, algo aún más extraño. Y es hacia esa extrañeza cuántica a donde necesitamos voltear ahora, porque si la relatividad desmanteló nuestra intuición sobre el tiempo, mostrando que no fluye universalmente, la mecánica cuántica va aún más lejos. Sugiere que tal vez el tiempo no sea ni siquiera una característica fundamental de la realidad, sino algo que emerge de procesos más profundos que todavía estamos tratando de comprender. Empecemos con lo básico de la mecánica cuántica, porque incluso lo básico es profundamente extraño. En el nivel cuántico, el nivel de átomos y partículas subatómicas, las cosas no se comportan como objetos sólidos con propiedades definidas. En cambio, existen en superposiciones, múltiples estados simultáneamente. Un electrón no está en un lugar específico hasta que mide su posición. Está en todos los lugares posibles al mismo tiempo, descrito por una función de onda que da probabilidades para diferentes ubicaciones. Y no es solo posición, es todo: momento, spin, energía. Todas estas propiedades existen en superposición hasta ser medidas. El acto de medición colapsa la función de onda, forzando a la partícula a asumir un valor definido. Pero antes de la medición, no hay hecho objetivo sobre qué valor tiene. Literalmente tiene todos los valores simultáneamente. Ahora, la pregunta que mantuvo a los físicos despiertos por un siglo: ¿qué cuenta como medición? ¿Qué causa el colapso? La respuesta tradicional es que la observación consciente causa el colapso, pero esto parece colocar a la conciencia en un papel especial en la física, lo que deja a muchos científicos incómodos. Interpretaciones alternativas sugieren que el colapso sucede a través de la interacción con el ambiente, o que no hay colapso. En cambio, el universo se divide en múltiples ramas, donde cada resultado posible sucede en una versión diferente de la realidad. Pero aquí es donde el tiempo entra en esta historia extraña. El proceso de medición es asimétrico en el tiempo. Puedes medir una partícula ahora y eso afecta cómo se comportará en el futuro, pero la medición también retroactivamente determina su estado pasado. Hay experimentos famosos, experimentos de elección retardada, donde lo que decides medir ahora afecta cómo interpretamos el comportamiento de una partícula en el pasado. El experimento más famoso implica luz pasando a través de una doble rendija. Si no observas qué rendija atraviesa la luz, se comporta como una onda, pasando por ambas rendijas simultáneamente y creando un patrón de interferencia. Si observas qué rendija atraviesa, se comporta como una partícula, pasando por solo una rendija y no creando interferencia. Esto ya es lo suficientemente extraño, pero en el experimento de elección retardada, tú decides si vas a observar qué rendija atravesó solo después de que la luz ya pasó por las rendijas. Y tu elección todavía determina si se comportó como onda o partícula en el pasado. Es como si el presente pudiera alcanzar hacia atrás y alterar el pasado, no alterarlo en el sentido de cambiarlo. El pasado permanece consistente, sino determinarlo retroactivamente. El pasado no es fijo hasta ser observado, así como el presente no es fijo hasta ser medido. Esto es tan perturbador que hasta físicos que trabajan con ello diariamente admiten que no saben qué significa. El físico John Wheeler, que diseñó estos experimentos, sugirió que tal vez el universo entero sea participativo, tal vez el pasado, presente y futuro estén todos en superposición hasta ser observados, y los actos de observación por seres conscientes a través de toda la historia cósmica son lo que realmente solidifica la realidad en una historia consistente. Wheeler incluso propuso que el universo pudo haber comenzado en superposición cuántica de todas las historias posibles, y solo a través de observaciones acumulativas a lo largo de miles de millones de años es que una historia particular fue seleccionada, la historia que observamos ahora. Esto significaría que el Big Bang, la formación de galaxias, el origen de la vida, todo eso estaba en superposición hasta que observadores conscientes emergieron y retroactivamente solidificaron esas historias a través de sus actos de observación. Si esto parece imposible de entender, bienvenido al club. Físicos cuánticos frecuentemente citan a Niels Bohr diciendo: si la mecánica cuántica no te ha chocado profundamente, todavía no la has entendido. Y Richard Feynman
Otro gigante de la física cuántica famosamente dijo: "Creo que es seguro decir que nadie entiende la mecánica cuántica, pero sigamos esta línea de razonamiento y veamos a dónde nos lleva. Si el pasado no es fijo hasta ser observado, entonces el universo de bloque, aquella estructura eterna e inmutable donde todos los momentos existen igualmente, comienza a parecer menos sólido. Tal vez el universo de bloque sea realmente una especie de bloque cuántico, donde no solo el futuro, sino también el pasado existe en superposición de posibilidades, solidificándose solo en los puntos donde la observación sucede, y esto nos lleva a una de las teorías más radicales de la física moderna, la idea de que el tiempo no es fundamental, que el tiempo, así como el espacio, la materia y la energía, no es un ingrediente básico de la realidad, sino algo que emerge de un sustrato más profundo, así como la temperatura emerge del movimiento aleatorio de moléculas. No hay temperatura en una única molécula, solo en el comportamiento colectivo de muchas. Tal vez el tiempo emerja de algo más fundamental que no es en sí temporal. Ese algo es frecuentemente propuesto como entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento es aquel fenómeno bizarro donde dos partículas se vuelven conectadas de tal forma que medir una instantáneamente afecta a la otra, no importa cuán distantes estén. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia y estaba profundamente molesto por ello, pero experimentos confirmaron que es real. Las partículas entrelazadas están correlacionadas de maneras que no pueden ser explicadas por influencias locales viajando entre ellas, y algunos físicos teóricos propusieron que el espacio-tiempo en sí, la estructura cuadridimensional que pensamos que es fundamental, en realidad emerge del entrelazamiento cuántico entre bits de información más fundamentales. En esa visión, el espacio no es primario, el tiempo no es primario, lo que es primario es una red de correlaciones cuánticas, y espacio y tiempo son solo formas útiles de describir cómo esas correlaciones están estructuradas en escalas macroscópicas. Si esto es verdad, entonces en escalas muy pequeñas, menores que cualquier cosa que podamos medir actualmente, el tiempo no existe, se disuelve en algo más abstracto, y solo cuando aumentas el zoom hacia escalas mayores, el tiempo se congela como una dimensión útil para organizar eventos. Es como píxeles en una pantalla. De cerca, ves puntos individuales sin forma coherente, pero de lejos forman una imagen continua. El tiempo puede ser así, granular y desconectado en escalas fundamentales, pero pareciendo suave y continuo en escalas humanas. Esta idea, tiempo emergente, resuelve algunos rompecabezas profundos. Uno de los mayores problemas en la física teórica es reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad general. Las dos teorías funcionan brillantemente en sus propios dominios. Pero cuando intentas combinarlas, al tratar de describir la gravedad cuánticamente, obtienes absurdos matemáticos. La teoría se rompe, pero tal vez sea porque estamos tratando de cuantizar la cosa equivocada. Tal vez el espacio-tiempo clásico, incluyendo el tiempo, no sea lo que debe ser cuantizado. Tal vez necesitemos empezar con algo más fundamental que no tiene tiempo incrustado en él, y entonces mostrar cómo el tiempo emerge de esa descripción más fundamental. Varios programas de investigación están explorando esto: teoría de cuerdas, gravedad cuántica de bucles, termodinámica del entrelazamiento, todos tratando de construir espacio y tiempo a partir de ingredientes no espaciales y no temporales. Y si tienen éxito, esto cambiará completamente lo que significa hacer la pregunta ¿qué es el tiempo? Porque la respuesta será: el tiempo no es una cosa, es una descripción aproximada, útil en ciertas escalas, de algo más profundo que no tiene estructura temporal. Es como preguntar ¿qué es la humedad? La humedad no es una sustancia fundamental, es una descripción de alta escala de moléculas de agua dispersas en el aire. En la escala molecular no hay humedad, solo moléculas individuales. La humedad emerge cuando tienes muchas moléculas y describes sus propiedades colectivas. Tal vez el tiempo sea así, una propiedad emergente de algún sustrato microscópico sin tiempo. Si esto parece muy abstracto, déjame traerlo de vuelta a algo más visceral. Piensa en tu experiencia de estar vivo. Sientes que estás pasando a
a través del tiempo, momento a momento, desde el nacimiento hacia la muerte. Pero si el tiempo es emergente, entonces en escalas fundamentales no hay paso, no hay momento a momento. Hay solo una estructura atemporal de correlaciones, y tu conciencia, que es un patrón de alta escala en esa estructura, crea la ilusión de flujo temporal, porque así es como funcionan los patrones de alta escala. Es vertiginoso. Es como descubrir que el suelo bajo tus pies no es sólido, sino compuesto de átomos, que son principalmente espacio vacío, mantenidos juntos por fuerzas que no puedes ver ni sentir. El tiempo, el flujo que parece tan absolutamente real, tan indiscutiblemente obvio, puede ser solo una historia que tu conciencia cuenta sobre patrones en una realidad fundamentalmente atemporal. Pero consideremos otra perspectiva, una que viene no de la física, sino de la filosofía y de la experiencia mística, porque hay una larga tradición en muchas culturas de personas que afirman haber trascendido el tiempo, meditadores avanzados, místicos, personas bajo influencia de psicodélicos. Ellos frecuentemente relatan experiencias de eternidad, donde el tiempo deja de fluir, donde pasado y futuro colapsan en el presente, donde todo es simultáneamente ahora. En el budismo existe un concepto llamado el eterno ahora, la idea de que la iluminación implica percibir que solo el presente es real, que pasado y futuro son construcciones mentales. Pero no es el presente como un punto en movimiento en una línea, es el presente como todo lo que existe, conteniendo todas las potencialidades, sin antes ni después. Es experimentar la realidad directamente, sin el filtro de la narrativa temporal. ¿Son estas experiencias verídicas? ¿Revelan algo sobre la naturaleza fundamental del tiempo? ¿O son solo estados cerebrales alterados que desactivan las redes neuronales responsables por mantener el rastreo temporal? La neurociencia puede identificar regiones del cerebro que, cuando son dañadas o desactivadas, interrumpen el sentido del tiempo. La meditación profunda y los psicodélicos afectan esas mismas regiones. Así que es tentador descartar experiencias místicas como meramente neurológicas. Pero hay un contraargumento interesante. Si el tiempo realmente es una construcción, sea emergente de la física fundamental o generada por la conciencia, entonces tal vez estados alterados que desactivan la construcción temporal permitan que experimentes la realidad más directamente. Tal vez el estado normal de conciencia, con su flujo temporal y narrativa, sea el estado alterado, y los estados meditativos revelen algo más cercano a cómo son las cosas realmente en el nivel fundamental. No estoy diciendo que este argumento esté en lo correcto, estoy diciendo que no es obviamente incorrecto, y ese es el espacio extraño donde estamos, donde la física de punta, la neurociencia, la filosofía y la experiencia mística convergen en preguntas sobre la naturaleza del tiempo que no pueden ser respondidas definitivamente por ninguna disciplina por sí sola. Pero volvamos al laberinto, porque creo que la metáfora del laberinto captura algo importante que las otras metáforas pierden. Un universo de bloques suena estático, congelado, muerto. Una película cuadridimensional suena como si fuera solo un observador pasivo, pero un laberinto es algo que tú habitas, algo donde puedes estar perdido, pero aún así estar explorando, algo con estructura y forma, pero también con desorientación y misterio. Y tal vez eso es lo que somos, no viajeros a través del tiempo, y no solo objetos estáticos distribuidos a través de él, sino habitantes de un laberinto temporal. Cada pasillo es un momento, cada encrucijada es una elección, y el diseño completo existe eternamente, pero tú solo puedes experimentar un pasillo a la vez, y cuando miras hacia atrás ves el camino que recorriste, y cuando miras hacia adelante ves potenciales caminos, pero nunca puedes ver el laberinto entero de una vez porque tú eres parte de él, distribuido a través de él, y tal vez la sensación de estar perdido, esa desorientación fundamental sobre la naturaleza del tiempo, esa incapacidad de conciliar la física con la experiencia, la ciencia con la conciencia, el determinismo con el libre albedrío. Tal vez esa sensación de pérdida no sea un problema a ser resuelto, tal vez sea la experiencia correcta. Tal vez estemos siempre perdidos en el laberinto porque no hay mapa, ninguna visión desde arriba, ninguna perspectiva desde
ningún lugar de donde el tiempo tenga sentido completo. Y si sientes que deberías entender el tiempo mejor de lo que lo entiendes, si sientes que debería haber una explicación clara y satisfactoria que reconcilie todas estas perspectivas conflictivas, entonces déjame asegurarte, los más grandes físicos, filósofos y neurocientíficos del mundo también están perdidos. Ellos tienen herramientas más sofisticadas, lenguaje más preciso, matemáticas más avanzadas, pero ellos también están en el laberinto, buscando paredes, tratando de encontrar el camino. La diferencia entre tú y ellos no es que ellos entendieron el tiempo y tú no, es que ellos se acostumbraron a la extrañeza, hicieron amistad con el misterio, aprendieron a formular preguntas más precisas aún sabiendo que las respuestas permanecen esquivas. Y tú puedes hacer lo mismo, puedes sentarte con la confusión y dejarla ser confusa. Puedes sostener simultáneamente en tu mente la física del universo de bloque y la experiencia vivida del flujo temporal sin forzarlas a reconciliarse, solo dejándolas coexistir, tensionadas e irresueltas, porque tal vez sea eso lo que la realidad es, múltiples descripciones verdaderas que no pueden ser reducidas unas a las otras, la descripción de la física, la descripción de la conciencia, la descripción poética, todas capturando aspectos reales de algo que es más grande que cualquier descripción única. Y el laberinto las acomoda a todas, tiene estructura física, tiene experiencia subjetiva, tiene belleza y terror, y tú estás en él, siempre has estado en él, siempre estarás en él, perdido y explorando simultáneamente. Entonces aquí estamos, profundamente en el laberinto, y tal vez sea hora de dejar de buscar la salida y empezar a hacer una pregunta diferente. ¿Qué significa vivir bien en un laberinto? Si el tiempo no es lo que pensábamos, si estamos distribuidos a través de él en vez de fluir a través de él, si cada momento existe eternamente y simultáneamente, entonces, ¿cómo cambia eso la forma en que vivimos? ¿Cómo cambia lo que valoramos? ¿Cómo cambia lo que significa estar vivo? Empecemos con la cuestión que probablemente ha estado en tu mente todo este tiempo, el libre albedrío. Si el universo de bloque es correcto, si todas tus elecciones ya existen en el futuro tanto como en el pasado, entonces ¿realmente tienes elección? Cuando decides tomar café en vez de té mañana por la mañana, esa decisión ya está allí, cristalizada en el espacio-tiempo, tan fija como el hecho de que tomaste café ayer, y si lo está, entonces, ¿en qué sentido estás decidiendo algo? Ese es el problema del determinismo, y persigue no solo al universo de bloque, sino a cualquier visión física de la realidad, porque incluso sin relatividad, incluso con el tiempo fluyendo, las leyes de la física son deterministas. Si conoces el estado completo del universo ahora y conoces todas las leyes físicas, puedes en principio calcular el estado completo del universo en cualquier momento futuro. El futuro ya está implícito en el presente. Tus elecciones futuras ya están codificadas en el estado actual de todos los átomos en tu cerebro y ambiente. La mecánica cuántica añade aleatoriedad. Los resultados de mediciones cuánticas son genuinamente aleatorios, no determinados por estados anteriores, pero la aleatoriedad no ayuda con el libre albedrío. Si tus elecciones son aleatorias, tú tampoco las estás controlando. Determinismo versus aleatoriedad. Ninguno parece dejar espacio para el tipo de libre albedrío que intuitivamente pensamos tener. Y sin embargo, haces elecciones. Deliberas, ponderas opciones, te arrepientes de algunas decisiones y valoras otras. Toda la estructura de la experiencia humana asume que las elecciones importan, que podrías haber hecho otra cosa, que el futuro depende de lo que decides ahora. ¿Cómo reconciliar esto con un universo donde el futuro ya existe, o donde es determinado por leyes físicas, o donde es aleatorio? El filósofo Daniel Dennett ofrece una perspectiva útil. Él argumenta que el libre albedrío no trata sobre metafísica, no trata sobre si el universo es determinista o si literalmente podrías haber hecho otra cosa en circunstancias idénticas. Trata sobre pragmática. Trata sobre si eres un tipo de sistema que delibera, que responde a razones, que puede ser responsabilizado.
Y lo eres. Tu cerebro es un procesador de información increíblemente sofisticado que evalúa opciones, predice consecuencias y selecciona acciones basadas en valores complejos. Eso es libre albedrío, en el único sentido que importa. El hecho de que este proceso sea implementado en física determinista o exista eternamente en el universo de bloque no lo hace menos real. Así como el hecho de que los colores sean solo longitudes de onda de luz no hace al rojo menos rojo. El hecho de que las elecciones sean procesos físicos no las hace menos elecciones. Ellas todavía importan, ellas todavía moldean tu vida, tú todavía eres responsable por ellas. Pero hay otra perspectiva, más radical, ofrecida por el filósofo J.M. McTaggart hace más de un siglo. McTaggart argumentó que si el tiempo no fluye, si el universo de bloque es correcto, entonces el cambio no es real. Y si el cambio no es real, entonces el tiempo no es real. Él distinguió entre lo que llamó serie A del tiempo, pasado, presente, futuro, propiedades que cambian, y serie B del tiempo, antes y después, relaciones que no cambian. Él argumentó que solo la serie A capta lo que realmente queremos decir con tiempo, y como el universo de bloque involucra relaciones fijas, serie B, y no permite cambio genuino, el tiempo es una ilusión. Esta conclusión, que el tiempo no es real, suena a nihilismo, suena como si nada importara. Pero espera, si el tiempo no es real en el sentido físico fundamental, si es emergente o construido por la conciencia, o solo una forma útil de organizar la experiencia, eso no significa que no sea real en tu experiencia. El dolor es real, aunque sea solo señales neuronales. El amor es real, aunque sea solo química cerebral. Y el tiempo es real, aunque sea solo emergente o subjetivo. De hecho, puedes argumentar que esto hace al tiempo más especial, no menos. Si el tiempo es algo generado por la conciencia, entonces es parte íntima de cómo somos. No es algo impuesto desde fuera, sino algo que creamos a través del acto de estar conscientes. Y esto significa que la experiencia del tiempo, la sensación de duración, de sucesión, de memoria y anticipación es tan fundamental para nuestra naturaleza como cualquier característica física. Entonces, tal vez la pregunta no sea, ¿es el tiempo real?, sino, ¿en qué sentido es el tiempo real? Y la respuesta puede ser en muchos sentidos. Físicamente, como una dimensión del espacio-tiempo; termodinámicamente, como la flecha de la entropía; neurológicamente, como patrones de actividad cerebral; fenomenológicamente, como la estructura de la experiencia consciente; culturalmente, como narrativas que compartimos; existencialmente, como el medio a través del cual vivimos vidas significativas. Y cada uno de estos sentidos es real. No se contradicen, simplemente describen diferentes aspectos, diferentes niveles, diferentes perspectivas sobre la misma realidad multifacética. El laberinto nuevamente, puedes describirlo desde el punto de vista de alguien perdido dentro de él, o de un arquitecto mirando planos, o de un historiador estudiando por qué fue construido. Todas las descripciones son verdaderas, todas capturan algo importante, ninguna está completa por sí sola. Ahora hablemos sobre mortalidad, porque no puedes hablar sobre el tiempo sin eventualmente confrontar el final de él, o aparente final. Si el universo de bloque es correcto, no mueres en el sentido de dejar de existir, simplemente dejas de extenderte más lejos a lo largo de la dimensión temporal. Cada versión de ti que ya existió continúa existiendo en sus respectivas rebanadas del espacio-tiempo. Tu niño, tú ahora, tú en tu lecho de muerte, todos eternamente presentes en sus ubicaciones. ¿Esto debería ser reconfortante? Algunas personas piensan que sí. El físico Carlo Rovelli escribe bellamente sobre cómo entender el tiempo cambia tu relación con la muerte. Si todo momento es eterno, entonces nunca estás totalmente perdido. Toda alegría que experimentaste todavía está allí, sucediendo, tan real como siempre fue. Toda persona que amaste todavía existe en algún lugar en el bloque, viviendo sus momentos. Cuando alguien que amas muere, no puedes interactuar más con ellos en nuevas rebanadas del espacio-tiempo. Su línea temporal dejó de extenderse. Pero todos los momentos que compartieron, esos todavía existen. Están allí, inmutables y eternos.
Puedes no ser capaz de crear nuevas memorias con ellos, pero las que tienes corresponden a eventos reales que todavía están sucediendo en sus coordenadas permanentes. Esto es filosóficamente interesante, pero emocionalmente satisfactorio. Honestamente, no lo sé. Parte de mí lo encuentra reconfortante, parte de mí piensa que es solo jugar con palabras. Decir que los momentos todavía existen no cambia el hecho de que no puedo experimentarlos nuevamente, no puedo abrazar a aquella persona nuevamente, no puedo decir las cosas que olvidé decir. El pasado puede ser eterno en el universo de bloque, pero todavía es inaccesible para mí, atrapado aquí en esta rebanada del presente. Pero tal vez ese sea el punto. Tal vez el laberinto trate sobre aprender a vivir con la inaccesibilidad. No puedes ver el diseño completo, no puedes volver y rehacer elecciones, no puedes saltar hacia adelante y ver cómo todo termina. Solo puedes estar aquí, ahora, en esta intersección particular de pasillos, haciendo las elecciones que tienen sentido con la información que tienes, confiando en que el camino que recorres, el camino que siempre recorriste, es tu camino, y hay algo de profundamente humano en eso. No estamos hechos para ver la eternidad, no estamos hechos para comprender todas las dimensiones de la realidad simultáneamente. Estamos hechos para esta experiencia de paso a paso, momento a momento, creciendo a través del tiempo o a través de la ilusión de tiempo si prefieres. Y tal vez esa limitación no sea una falla, sino una característica. Tal vez sea precisamente porque no podemos ver el cuadro completo que la vida tiene tensión, suspenso, significado. Piensa en leer un libro. Podrías teóricamente saltar a la última página y descubrir cómo termina, pero eso arruinaría la experiencia. La experiencia es el despliegue, el descubrimiento, el no saber. El significado del libro emerge de la jornada a través de él, no de conocer todos los hechos de una vez. Tal vez la vida sea así, tal vez la estructura completa, cuadridimensional, determinística o eterna de tu vida sea como las palabras impresas en un libro, todas allí de una vez, inmutables, pero la experiencia de vivir es la lectura, el descubrimiento momento a momento de una historia que, de cierta forma, siempre existió completa. Y si me preguntas si eso hace a la vida menos significativas, si ser distribuido a través del tiempo en vez de fluir a través de él de alguna forma disminuye lo que significa estar vivo, mi respuesta es no, no más de lo que entender que los colores son longitudes de onda hace a un atardecer menos hermoso, no más de lo que saber que la música son vibraciones de aire hace a una sinfonía menos conmovedora, no más de lo que entender que el amor es química cerebral hace a amar a alguien menos profundo. El significado no viene de la incomprensión, viene del compromiso, viene de la atención, viene de valorar la experiencia por lo que es, no por lo que metafísicamente representa. Y la experiencia de estar vivo, de sentir el tiempo pasar, de hacer elecciones y vivir con consecuencias, de conectar con otras personas y con el mundo. Esa experiencia es real y preciosa independientemente de qué teoría física del tiempo acabe siendo correcta. Hay un poeta, Rainer Maria Rilke, que escribió: sé paciente con todo lo que no está resuelto en tu corazón e intenta amar las propias preguntas. Él estaba hablando sobre cuestiones personales, cuestiones de identidad y propósito, pero creo que se aplica aquí también. Las preguntas sobre el tiempo, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Si fluye o es estático? ¿Si es real o emergente? Esas preguntas probablemente permanecerán al menos parcialmente no resueltas en nuestros corazones y mentes. Y eso está bien, puedes vivir plenamente sin resolver esas cuestiones. Puedes incluso vivir más plenamente a causa de ellas, porque te mantienen humilde, te mantienen curioso, te mantienen abierto al misterio. Y misterio no es lo mismo que ignorancia. Ignorancia es no saber algo que podría ser conocido. Misterio es encontrar algo que excede la comprensión completa, no por falta de esfuerzo, sino por su propia naturaleza. Y el tiempo, especialmente la intersección de tiempo físico y tiempo experiencial, puede ser uno de esos misterios genuinos, algo que podemos rodear, iluminar desde diferentes ángulos, describir desde múltiples perspectivas, pero nunca completamente resolver en una explicación singular y satisfactoria. Y hay paz en eso, si dejas que la haya, paz en no tener que entenderlo todo, paz en habitar el laberinto sin necesitar el mapa, paz en estar perdido pero
no desesperado, desorientado, pero no derrotado, porque estar perdido en el laberinto del tiempo significa estar vivo, estar consciente, estar comprometido con la pregunta más profunda que existe: ¿qué es existir? Mientras escuchas esto, tal vez acostado en la oscuridad, tal vez a punto de dormir, tal vez luchando contra el sueño para escuchar solo un poco más, estás existiendo en un momento particular, una rebanada particular del espacio-tiempo, una intersección particular en el laberinto. Y ese momento, ahora, es simultáneamente todo lo que existe en tu experiencia y apenas un punto infinitesimal en una vasta estructura cuadridimensional en la física. Ambas cosas son verdaderas, ambas merecen ser honradas. El tú que está escuchando esto está conectado a todas las otras versiones de ti a través del tiempo. El tú niño que miró al cielo nocturno y se maravilló. El tú adolescente que hizo aquella primera gran elección. El tú futuro que mirará hacia atrás en este momento como parte del camino que lo moldeó. Todas esas versiones son tú. Todas forman parte de la misma línea atravesando el laberinto. Y si el universo de Bloque es correcto, todas esas versiones existen ahora, viviendo sus momentos, sintiendo sus sentimientos, haciendo sus elecciones. No estás solo en el laberinto, nunca lo estuviste, estás acompañado por todas tus versiones, por todas las otras personas distribuidas a través de sus propias líneas temporales, por toda la vasta complejidad de conciencias navegando sus propias experiencias de momento a momento. Y tal vez haya consuelo en eso, que incluso si el tiempo es una ilusión, incluso si estamos todos atrapados en un bloque eterno, todavía estamos atrapados juntos, cada uno viviendo nuestra propia perspectiva sobre el mismo misterio insoluble. Gracias por unirte a mí en esta jornada a través del laberinto del tiempo. Gracias por tu curiosidad, tu paciencia con la extrañeza, tu disposición a entretener ideas que desafían todo lo que creías saber sobre la realidad. Estas son las conversaciones que me mantienen haciendo estos videos, no porque tenga respuestas, sino porque creo que hay valor en explorar las preguntas juntos, en admitir colectivamente que no entendemos, en reconfortarnos unos a otros en la vastedad de nuestra ignorancia. Si todavía estás despierto, espero que vayas a dormir pronto llevando estas ideas suavemente contigo. Déjalas flotar en tus sueños, donde el tiempo se comporta aún más extrañamente que en la vigilia, donde pasado y futuro se mezclan libremente, donde puedes tener varias edades a la vez, y si ya estás durmiendo, si te dormiste hace 10 minutos o hace media hora, entonces este mensaje no es para ti, o tal vez es para la versión de ti que escuchará esto nuevamente algún día, en otra rebanada de tiempo, en otro pasaje a través del laberinto. Estamos todos perdidos en el tiempo, estamos todos buscando nuestro camino a través de él, y tal vez no haya salida porque nunca hubo entrada. Nosotros siempre hemos estado aquí, distribuidos a través de la cuarta dimensión, eternos y temporales al mismo tiempo, pero eso no es motivo para la desesperación, es motivo para la admiración, admiración de que cualquier cosa exista, admiración de que tú puedas experimentarla, admiración de que la conciencia pueda iluminar incluso un único momento y encontrarlo repleto de significado. Buenas noches, o buenos días, o solo buena jornada, donde quiera que estés en el laberinto. Siempre has estado ahí, siempre estarás ahí, y está bien estar perdido.